Grandi Missione, via Alessandre Fleni, numero 8, Milano, Italia. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú eres el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Dios. Sana Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana Dios Altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Señor, tú eres
creación, dice la palabra de Dios, está expectando con ansia la manifestazione, non dell'anticristo, ma dei figli di Dio, alleluia, della gloria dei figli di Dio, alleluia. La creazione sta aspettando uomini e donne che parlino e che con la sua parola seminano le cose tue, Signore, nel nome potente di Gesù. Nel nome potente di Gesù. Dichiariamo che ogni figlio è un seminatore, alleluia, e che per quanto seminiamo raccoglieremo anche. Nel nome potente di Gesù, amén y amén. Bien, la palabra de Dios en 1 Corintios 2, del 6 al 16, habla de esta importancia de conocer cómo es la sabiduría en el reino. Porque la sabiduría que se usa en el reino es diferente a la sabiduría que se usa en la tierra. ¿Sí? Cada país, cada lugar, cada ámbito espiritual tiene su sabiduría. Y aquí estamos hablando de la sabiduría del reino de Dios. Ustedes recuerdan que allá en el reino de Dios, y es un ámbito especial, es un ámbito espiritual, la sabiduría es espiritual. Y acá en la tierra la sabiduría es terrenal. Son dos tipos de sabiduría muy diferentes. Y es bueno que el creyente sepa la diferencia y conozca que hay dos diferentes tipos de sabiduría. A nosotros nos corresponde conocer, vivir y ejecutar la sabiduría espiritual, porque es allá en ese ámbito espiritual llamado reino de Dios, reino de los cielos, donde Dios nos ha trasladado. Si usted está trasladado en un reino, en un lugar específico, usted debe conocer esa sabiduría en ese lugar específico. Vamos a darnos cuenta que hay una enorme diferencia, de pronto nos implica dos mensajes, y que debemos usar es la sabiduría de ese reino, y no la sabiduría de acá del mundo. La palabra de Dios dice que si en verdad hemos trasladado al reino de los cielos, debemos de pensar en las cosas del cielo. Amén. Y si en verdad ha sido trasladado, si no, usted está acá pensando en las cosas de la tierra. Bien, no sé si el hermano tiene la posibilidad de pasar 1 Corintios 2 del 6 al 16, para si no lo leemos, vamos a leerlo entonces también, que nos da un poco de claridad y de frescura. Dice así. Bueno, yo lo leo acá. Dice, sin embargo, hablando sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mire que esta sabiduría, la sabiduría espiritual, se habla es con las personas que han alcanzado cierto grado de madurez. Entonces dice así, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos y sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, gloria a ti, Señor. Mis hermanos, como nosotros estamos hablando de un reino eterno, y usted y yo sabemos ya por la palabra, por el Espíritu, que ese reino eterno, que también se le conoce como el cielo, como el paraíso, como usted quiera entenderlo, ese reino eterno es un ámbito espiritual, no es un lugar específico, es donde está Dios. Si Dios está aquí, este es el cielo. Si Dios está allá, ese es el cielo. Porque no hay lugar más hermoso que el lugar donde está Dios. Amén. No hay lugar más noble que donde está Dios. Porque donde está Dios está el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Amén. Amén. Mis hermanos, de esto tenemos que convencernos, interiorizarlo a nosotros. Usted no puede estar más contento, más seguro, más tranquilo que donde está Cristo. ¿Sí? Estábamos estudiando con muchos de ustedes la justicia de Dios y llegamos a la conclusión que la justicia de Dios es Cristo. Hoy lo explicó majestuosamente la pastora en la enseñanza que dio a las 8:30. Si usted estudia el amor de Dios, llega a la conclusión, y está escrito también en la palabra, que el amor de Dios es Cristo. Si usted estudia la paz, usted empieza a estudiar la paz y empieza a profundizar en el ámbito del conocimiento de la paz, y llega a la conclusión que la paz es Cristo. Amén. Por eso cuando la Biblia habla que nuestra paz es Cristo, nuestra provisión también es Cristo. Amén. Usted estudie cuál es la provisión de Dios y se encuentra que la provisión de Dios, la que le dio propio a Abraham, es Cristo, el Cordero de Dios, y la provisión. Entonces también ahora que hemos estudiado y que estamos estudiando lo que es la sabiduría celestial, ¿sabe qué dice textualmente la palabra de Dios? Que la sabiduría de Dios es Cristo. En otras palabras, que todo es Cristo. ¿Verdad? Tiene la palabra, y concretábamos esto, le explicaba inclusive la pastora hoy, que Cristo es todo en todo. Cuando una persona dice que Cristo es todo, está en lo correcto, pero a veces ya lo estamos diciendo, al menos así yo lo percibo, como un dicho, no con conciencia, que Cristo es todo. Cristo es tu provisión, Cristo es tu alimento, Cristo es tu gloria, Cristo es tu paz, Cristo es tu alegría, Cristo es todo, iglesia. En Él encontramos todo. Bien hizo Dios en sujetar todas las cosas en Cristo. Y después de que Dios sujetó todas las cosas visibles e invisibles en Cristo, nos regaló a Cristo. Quien tiene a Cristo, tiene todo. El que me tiene a mí, dijo Jesús, tiene la vida. El que no me tiene a mí, no tiene la vida. Cuando usted y yo queremos estudiar la vida, llegamos a la conclusión que la vida es Cristo. Bien ha puesto Dios en la grande misión, y en especial en la pastora, ese lema que Cristo es todo en todo. Lo dice la potente y poderosa palabra de Dios. Ahora, yo sé que alguien puede estar pensando, y si entonces no estamos hablando de un lugar físico, no es que estamos hablando más allá del Sol, o por allá en Marte, o Júpiter, o en la galaxia tal, sino que el cielo es un ámbito espiritual. Aquí estamos hablando de espíritu, entonces eso no es real. No, mis hermanos, no hay cosa más real que lo espiritual. Así como existe lo físico, también existe lo espiritual. Y para nosotros, los que creemos, dice la potente y poderosa palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que los que creemos, los que por fe aceptamos esto, por la misma fe aceptamos que de lo invisible se hizo lo visible. Porque Dios es espíritu, y si lo espíritu es invisible, porque el espíritu no se ve. ¿Alguien ha visto algún espíritu? No, ¿verdad? Por eso es que a Dios no lo vemos, porque Dios es espíritu. Pero sí estamos con la certeza, somos certeros de que Dios existe. Y si no lo vemos, pero sabemos que Dios hizo todas las cosas, entonces es clara y se confirma lo escrito en la Biblia, que de lo que no se ve, hoy en día damos fe de lo que se ve, que lo que no se ve hizo lo que
hoy en día se ven, porque Dios hizo todas las cosas, amén. Entonces, de lo invisible, de lo espiritual, de allí ha nacido lo físico, lo natural. ¿Entendemos, iglesia? Amén, amén. De modo que empecemos a darle valor a lo espiritual. Es eso lo que tiene peso, lo espiritual. Esto genera todavía confusión, aunque Jesús lo explicó hace más o menos 2000 años. Uno de los hombres más intelectuales en aquel tiempo, Nicodemo, se acercó inclusive de noche, porque no se acercó tanto para que no lo vieran, sino que de pronto dijo él, esto puede ser una pregunta estúpida. ¿Cómo así que tengo que nacer de nuevo? Dice él, yo quiero entrar a ese reino. Jesús le dijo, mira, si quieres entrar al reino, tienes que nacer de nuevo. Dice, pero ¿por qué tengo que nacer de nuevo? Sí, porque es otro mundo, otro ámbito, una cosa muy diversa. Eso lo hemos leído ahora en el texto diversas veces. Ahí está escondido, mezclado este concepto. Porque ningún príncipe de la tierra, dice, conoce esta sabiduría de Dios. ¿Y por qué no la conoce? Porque es celestial, mis hermanos, porque es espiritual. Entonces no se puede ver con los ojos físicos, no. Se pueden ver también con los sentidos, pero con los sentidos espirituales. ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios que le afine los sentidos espirituales? Es importante hacerlo, porque nosotros muchas veces pedimos lo físico, pero pocas veces o casi nunca pedimos que Dios nos afine los sentidos espirituales. Y hay cosas que no se entienden, sino con el espíritu. Hay cosas que no se ven, sino con los ojos espirituales. Hay cosas que no se oyen, sino con el oído espiritual. Hay cosas que no se hablan, sino con la voz espiritual. Mis hermanos, hay que afinar, crecer los sentidos espirituales. Y esto solo lo da Dios por su Santo Espíritu. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Los que están entendiendo, que le den un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor que está entendiendo. Mis amados hermanos, qué bueno es Dios que nos pone a llenarnos de conocimiento espiritual. Por eso es que Dios avivó su espíritu, para que su espíritu crezca. Ahora bien, sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo a qué cosa entendemos por sabiduría. Recuerden que estamos estudiando y estamos enseñando, Dios lo está haciendo, sobre sabiduría en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y yo creo que es bueno que nos pongamos de acuerdo qué entendemos por sabiduría. No sea que yo estoy pensando que usted entiende lo mismo que yo y a cambio no es así. O de pronto usted tiene un concepto diverso de lo que es sabiduría. La sabiduría no es más que la capacidad de tomar decisiones correctas basadas en conocimiento y en una conciencia misma, en comprensión, mis hermanos. Sabiduría es el grado más alto del conocimiento y del entendimiento, del aprendizaje. Sabiduría es sinónimo de saber, de erudición. ¿Usted oye esa palabra, erudición? Cuando usted oye sentir que este es un erudito, quiere decir que es una persona muy sabia. Sabiduría es sinónimo de conocimiento, de sapienza, de ciencia, de cultura, de pericia, de educación, de instrucción. Eso significa sabiduría, inteligencia, mis hermanos. Proverbios 16:16 dice que anhelemos más la sabiduría que el oro y la plata. Que vale más la sabiduría. Hay gente que ha tenido oro y plata, pero no ha tenido sabiduría, cómo conservarla. La sabiduría no solamente sirve para obtenerlo, sino también para conservar las cosas. Aquí hemos hablado de sabiduría y también hemos hablado de inteligencia. No es igual. Porque si fuera igual, pues la Biblia nomás mencionaba uno. Son sinónimos, palabras que en cierta manera dicen lo mismo, pero a veces dan a entender otras cosas diversas. Por ejemplo, ¿qué cosa es la inteligencia? Vamos a dar un ejemplo para que usted entienda mejor. A ver, una persona inteligente es aquel que usa propio esa virtud, esa cualidad, su inteligencia, para superar las dificultades, para salir del hueco donde muchas veces la vida nos lleva. ¿Sí
Si la hermana Marta es una persona inteligente, ella usa su inteligencia para superar las dificultades de la vida, para no caer, para salir del hueco a veces donde se mete. Eso es una persona inteligente. Pero una persona sabia, una persona que tiene sabiduría, usa su sabiduría para no caer en ese hueco. ¿Sí ve la diferencia de los dos? El sabio usa su sabiduría para evitar los problemas. En cambio, el inteligente, que generalmente la gente inteligente es necia, difícil, porque como son tan inteligentes, son difíciles de aceptar cosas diversas, de corregirse. Él coge su inteligencia y la usa para salir de los problemas. Él dice, no hay problema que yo me vaya de hueco porque yo me salgo, yo sé cómo, yo me la craneo, yo me la pienso y yo me salgo de allá. En cambio, el que es sabio dice, no, yo no caigo en ese hueco, usa su sabiduría para evitar, como está escrito en el Proverbio, ¿verdad? Proverbio 26, si no me equivoco, que dice que propio el inteligente, el hombre sabio, ve el mal, ¿y qué cosa hace el sabio? Se aparta. Eso hace el hombre sabio. En cambio, el necio, que generalmente he dicho que es el inteligente, ve el mal y cae en él. Y él dice, no, yo con mi inteligencia salgo. Yo una vez hice un seminario sobre sabiduría y recuerdo que llegamos a una buena conclusión con la universidad, Global University, una universidad cristiana. Y la conclusión es esta, mis hermanos: la mejor manera de evitar, de resolver los problemas, la mejor manera de resolver un problema o los diferentes problemas, ¿saben cuál es? Evitándolos. Esa es la mejor manera. Hay gente que porque es sabio o porque cree que tiene recursos se enfrenta a los problemas y vive en problemas y se mete en problemas, inclusive paga por los problemas. ¿Usted no ha escuchado eso? Hay gente que le encanta tener problemas porque cree que, no es que yo lo soluciono, no es que yo pongo el abogado, no es que yo tengo. Esa no es la manera correcta, eficaz de confrontar los problemas. Porque tiene recursos, o porque es inteligente, o porque tiene la manera. No, la mejor manera de resolver los problemas es evitándolos. Evite los problemas y verá que vive tranquilo y no tiene que invertir nada para resolverlo. De modo que aprendamos esto, mis hermanos. Yo sé que a esta altura usted se está preguntando, bueno, y si esto de la sabiduría es tan importante, ¿cómo hago yo para obtener esta sabiduría? Explíqueme, pastor, ¿cómo yo hago para tener esta bendita sabiduría, ya que es más importante que el oro y la plata? Yo he visto que hay personas que se esfuerzan por el oro y la plata, ¿no? Pero no hacen ningún esfuerzo, ni por pequeño que sea, para obtener sabiduría, para obtener conocimiento, ciencia, inteligencia y algunos de los sinónimos que hemos mencionado. Hoy por hoy peor, los muchachos quieren que el conocimiento le entre por la piel. Ya nadie quiere leer un libro. Díganle a los muchachos cuántos libros han leído y verán que le dicen, no, yo no he leído. Una de las cosas que yo admiro de la Biblia es que en la noche, allá al pie de la cama, tiene un poco de libros. Y se me los lee, yo los aprendo, y yo muchas cosas he aprendido porque ella los lee siempre. Y termina uno y lee otro, y yo leo uno y otro y otro. Yo leí muchos libros cuando era joven, y bello, pero pues ya como pasó, ya... Pero sí leí por lo menos unos 400 libros, he dicho que lo he leído, y créanme que he leído a muchos de los hombres. Mis hermanos, el conocimiento, y algo extraño me ha sucedido y me sucede, a veces cuando menos piensa, viene el conocimiento de esos libros, yo no sé cómo, me viene el conocimiento de Marx, de Engels, de Hegel, de Nietzsche, de toda esa gente que uno leyó. Es importante leer, mis hermanos. Los muchachos no quieren es que el conocimiento se le meta por la piel, por osmosis. No hago nada y yo aquí floto, aquí estoy en el aire y me entra la sabiduría y el conocimiento. No, mis hermanos, esto del conocimiento, de la sabiduría, es algo importante. Hasta a Cristo mismo le tocó que aprender. Cristo siendo Dios, sí, y lo dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, que a Cristo le tocó que aprender. Y siendo Cristo, le tocó que aprender, por ejemplo, paciencia, obediencia. Estas son cosas inclusive más difíciles.
Y yo me imagino para Cristo tener que aprender obediencia, porque Él donde habitaba, en su reino, a Él lo adoraban. A Él no tenía que obedecerle a nadie. Él era el jefe. A Él antes le obedecían. Ahora le ha tocado que aprender obediencia, imagínense. El apóstol Pablo, que es uno de los hombres más eminentes de la palabra de Dios, dice: a mí me tocó que aprender a vivir con escasez y también he aprendido a vivir en abundancia. Sé vivir cuando tengo poco y sé vivir cuando tengo mucho. Pero ¿saben por qué sé vivir? Dice Pablo: porque me tocó que aprender. Cosa que hoy en día la gente no quiere aprender. Y si quiere aprender, quiere hacerlo con el mínimo esfuerzo. No quiero hacer nada, que todo el conocimiento. Si quieren que yo aprenda como Chapulín Colorado, que me lo metan aquí. Y ponen la cabeza. Va a la escuela y dice: si quieren que yo aprenda, que me metan el conocimiento aquí. No, mis hermanos, hay que pagar algo de precio para el conocimiento. Y esto es importante, el conocimiento espiritual, mis hermanos. Ahora bien, sería incorrecto explicar yo que este conocimiento se obtiene solamente de una manera. Los conocimientos se dan de dos maneras. Algunos eruditos, ya saben ustedes a quién me refiero, doctores de la ley, gente muy ilustrada, dicen que hay tres maneras de obtener el conocimiento, sino que yo lo estoy resumiendo en dos. Todo conocimiento al ser humano, al hombre, cuando hablo de hombre me refiero al hombre o a la mujer, lo puedo tener de dos maneras, o bueno, como dicen algunos, hasta de tres. ¿Cuáles son las maneras para obtener un conocimiento? Número uno, por los sentidos. ¿Usted ha oído hablar de los sentidos? Todo ser humano tiene sentidos, ¿sí? Entonces usted tiene los sentidos físicos. El ser humano tiene 5 sentidos. El tacto, por la mano, por eso los niños pequeñitos apenas nacen empiezan a tocar cosas. Y ellos viven tocando y entonces se dan cuenta que esto es una hoja, se dan cuenta que esto es un huevo, que esto es un metal. Y no solamente tocan y el cerebro inmediatamente procesa la información, sino que la amplía, la multiplica y empieza a hacer conjugaciones. Y es una maravilla cómo el ser humano empieza a obtener conocimiento. Por eso es tan difícil en la robótica hacer un robot. Y es tan lejos de ser un ser humano. Porque un niño o usted apenas toca este muro, inmediatamente se da cuenta que es un muro, que es fuerte, que es duro, que lo debe tocar suave, que si usted lo toca con mucha violencia se golpea, se hace mal. O sea, la mente procesa millones de informaciones por segundo apenas usted toca algo. Eso se hace con el tacto. Y el órgano que Dios puso para que hiciéramos esto se llama mano. ¿Ha visto una mano alguna vez? Por eso usted y yo somos las manos de Dios. Amén. Y manejamos información con las manos. Por eso el niño vive tocando y se mete a la boca y quiere tocar todo para que entre la información por la mano. Con solo usted le pasan un huevo, usted no aprieta duro porque sabe que se rompe. ¿Y quién enseñó que se rompía si lo apretaba duro? El cerebro mismo ya aprendió esto. Los músculos, todos ya se conocen esto de memoria. Pero otra manera de aprender, porque son 5 los sentidos, es por el olfato. Usted huele algo y usted dice: se ha quemado algo. Y dice: ¿quién enseñó que se había quemado? Porque el olfato procesa una cantidad de datos, la mente. Millones de datos son procesados por segundo para dar la información exacta a la mente, para que no se equivoque. Y entonces usted selecciona los olores, los sabores y toma decisiones inclusive por simplemente oler. ¿Por qué? Porque aprende, obtiene conocimiento. Otro sentido que el hombre usa es la vista. La vista. ¿Usted oyó hablar de la vista humana? Bueno, el hombre se jacta diciendo que el mejor ojo que ha visto en toda la tierra es el de él. No hay ojo que vea mejor que el ojo humano. Y lo tiene como margen. Y yo decía, entre mi ignorancia, también tuve mi tiempo de ignorancia, ¿cómo es que el ojo humano y el hombre se jacta que es el que más ve? Si un águila ve un ratón a 5.000 metros de distancia, a kilómetros ve un ratón. Aunque si un águila puede ver una presa
mimetizada a una serpiente, un ratón a kilómetros de distancia, el ojo humano sigue siendo superior al ojo de un águila. Impresionante el ojo humano, mis hermanos. Qué cosa tan maravillosa. El ojo humano, hace poco que me operaron de los ojos, la doctora me enseñó una cantidad de cosas, la científica que me hizo esa operación. Impresionante, yo me quedé aterrado que el ojo humano manejara tantos matices. Algo así como 17 millones de colores maneja el ojo, mis hermanos. ¿Saben lo que son 17 millones de colores? Nosotros nos quedamos solamente con amarillo, azul y rojo y blanco. El hombre común. Impresionante, mis hermanos. Y no solo los colores, maneja una cantidad de cosas que lo procesa la mente. Y ciertamente, algo que el hombre lo mira como defecto, Dios sabe por qué lo hizo así. Usted lo ve como defecto y dice, es que el hombre no alcanza a ver los colores infrarrojos. Dios sabe por qué no te puso a ver los colores infrarrojos. Ojo, que tú no puedes ver los colores ultravioletas, pero ya sabe Dios por qué no te puso a ver los colores ultravioletas. Pero aún así es el mejor ojo. Es que todo es hecho a la perfección. Dios es Dios perfecto, mis hermanos. Eso me recordaba cuando yo estudiaba en la escuela, hace 50 años, en la primaria, que le enseñaban a uno los defectos de la respiración. Así le titulaban defectos de la respiración. Entonces le enseñaban a uno el hipo. Entonces cuando le daba hipo era porque había un defecto en la respiración. Ustedes recuerdan lo que estudian, eso lo enseñaban en la primaria, ¿cierto? La tos, ¿qué significa la toser? Entonces era un defecto de la respiración, ¿cierto? El toser, el estornudo, el bostezo y todas estas cosas que tienen que ver con la respiración. Y le llamaba al hombre en su ignorancia defectos. Pasaron muchos años que yo me interesé en estos asuntos y si no fuera por estas características ya nos hubiéramos muerto, porque la tos no es un defecto, es una manera de defensa del cuerpo. ¿Sabe cuándo usted tose? Cuando encuentra el problema, el pulmón o los sistemas respiratorios descubren algo que hay que sacar a prisa del sistema, entonces usted tose. Eso no es defecto. Es Dios que en su diseño hizo las cosas con perfección, mis hermanos. Es como este cocodrilo que decían que es lágrima de cocodrilo, porque dicen que el cocodrilo se come los hijos y entonces se pone a llorar, le salen gotas de lágrima. Y entonces la gente dice, ay, pero es lágrima de cocodrilo, mira, se come los hijos y está llorando. No, él no se come los hijos. Él solo cuando está en peligro se los engulle y cuando ya pasa el peligro los rayunde, los boca nuevamente. Es una cosa perfecta que los ha hecho Dios con sabiduría, mis hermanos, y con inteligencia. Esa es la sabiduría celestial, la que nosotros tenemos. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios de dioses, Señor de señores. Grandi Missione, via Alessandro Fleini, numero 8, Milano, Italia.